Familia, amigos, bendecido día para todos, mucho gusto volver por aquí. Hoy viernes hacerles este videito, a contarle cositas, a contestarle unas preguntitas que hacen, a actualizarlos de mi situación. Muchas gracias a aquellas personas que siguen vinculándose al canal. Les agradezco porque son personas que les recomiendan o simplemente miran el video en YouTube o un video que miren o que les recomienden y inmediatamente les interesa y se vinculan al canal y miran los videos y comentan y preguntan y eso me parece excelente. Me han preguntado personas que no conozco, personas que de un momento a otro llegan al canal y les causa curiosidad y por eso preguntan muchas cosas respecto a mi caso. Bueno, les cuento que mi situación, para los que siguen mi proceso, mi situación sigue intacta, no ha surgido nada nuevo a nivel jurídico, sigue mi situación igual, esperando me contesten en donde supuestamente debo un montón de plata para ver qué hago, cómo hago, porque necesito lógicamente arreglar mi situación jurídica, pero no se sabe nada, no se sabe nada, entonces seguir esperando porque la verdad pues eso de procesos y eso de juzgados y eso de es demorado, como ustedes de pronto lo saben, es bien demoradito eso. Hoy específicamente no tengo un tema exactamente para tratar, simplemente son preguntitas que me hacen entre una y otra, entonces yo junto varias y les contesto. Eh, Me preguntaban que cómo vivía yo o cómo vivíamos los internos los acontecimientos que a medida que pasaba el tiempo iban pasando desde el año 95, que mediados de 95, en donde voy por mi pasado judicial y a la siguiente semana me dan captura y empieza este calvario para mí. Pues realmente acordarme de acontecimientos que sucedieron en aquellos tiempos, pues 100% pues no los tengo en mente porque se imaginarán ustedes que hay muchas cosas que uno no se acuerda, ¿no? Hay acontecimientos que pasaron en el país que pues en el momento uno los vivió y uno reaccionó a varios que fueron pues impresionantes. Yo la verdad recordaba, lo poquito que recordaba lo iba escribiendo, pero me preguntaba de muchos acontecimientos, yo mismo me preguntaba y decía, oiga, pero aquella fecha en que mm, hubo una masacre, yo estando preso y comentaban los mismos internos y los mismos que inclusive pertenecían a esos grupos subversivos que cometían esas masacres, inclusive hasta comentaban que verdaderamente ellos estando presos se lamentaban de una situación tan delicada como era escuchar en noticias una masacre donde llegaron 150, 200 guerrilleros o paramilitares y cometían los homicidios y los actos más repudiables eh, que se pueden imaginar, porque como recordarán muchos eran masacres donde utilizaban una manera impresionante de acabar con los seres, con los supuestamente con los sapos. Si eran guerrilleros, mataban a la gente porque eran auxiliares o le colaboraban a las AUC. Entonces los tildaban de paramilitares.
Y si eran los paramilitares, entonces los tildaban de que colaboraban a la guerrilla y los mataban también por eso. Entonces, uno con otro ahí caló mucha gente inocente, caló mucha gente que no tenía que ver absolutamente nada, que los tildaron y los juzgaron, pero ellos no eran en ningún momento, porque los mismos internos presos, comentaban que en muchas ocasiones se equivocaban y mataban gente que no tenían que matar porque no tenían que ver, pero o mataban a todos o a ninguno porque esa era la ley o ese era lo que comentaban ellos que imponían en estas masacres. Y que no miraban, realmente no miraban, ellos llegaban era acabando con todos porque esa era la misión, acabar con X eh, resguardo militar o aquella estación de policía o aquel sitio donde supuestamente habían sapos de un bando o de otro y acababan. Eran impresionantes realmente las noticias y las reacciones de nosotros internamente. Entonces yo me acuerdo de cositas que iban pasando, lógicamente, perdón, lógicamente, acontecimientos personales, acontecimientos de la vida de uno que estando afuera los celebraba uno como eran los cumpleaños de mi mamá el 1 de enero, como eran los cumpleaños de mi papá el 8 de agosto, como eran los cumpleaños de mis hermanos, eh, como eran los cumpleaños de nuestros hijos, de nuestras esposas, o sea, eran cosas familiares que se celebraban, pero ustedes se podrán imaginar, estando uno encerrado, qué celebraba. Uno de los acontecimientos bonitos, porque hoy toca hablar de acontecimientos que se dejaron de celebrar, por ejemplo, las bodas de oro de mi papá y de mi mamá, 50 años de casados. Recordábamos hace poco unos videos familiares que nos reunimos los hermanos y nos pusimos a recordar y a ver videos. Y en un video de esos aparecían el festejo, entre comillas, un festejo que celebraron mis hermanos, a mi papá y a mi mamá con su ceremonia de renovar votos, de argollas, 50 años en una familia numerosa y con el ejemplo de los papás, era impresionante aquella celebración. Desafortunadamente no pude estar, pero tocaba celebrar porque era una fecha para el futuro recordar y nunca olvidar, porque siempre se recuerda y siempre se recuerda aquella fecha. Fue bonito porque yo miraba en los videos, yo ya lo había mirado, recién salí, pero recordábamos nuevamente estos videos y en estos videos se recordaban todos mis hermanos, en orden de nacimiento, todos mis hermanos, y en la foto, en el puesto mío, en unas ocasiones estuvo mi hijo representándome y él era el que estaba sentado ahí. Y en otras fotos era mi foto, para que se dieran de cuenta quién era el hijo que faltaba en la celebración. Pero eran muy bonitos, recuerdos muy bonitos y que anhelaba lógicamente estar. Eh, Fechas de pronto que lo que les contaba uno recuerda en noticias y la reacción de uno allá adentro era impresionante. Todos los años y a todo momento las masacres de los paramilitares, las masacres de las guerrillas, las tomas a los pueblos, las tomas a las o los atentados a las estaciones de policía, a los pueblos, eh, los sitios turísticos o emblemáticos de diferentes partes como fueron por ejemplo esa iglesia en donde atacaron, masacraron un poco de gente, creo que era
Bueno, habían muchas y muchos nombres que en el momento pues había una masacre que hubo en la Tebaida, una masacre que hubo en la Rochela, una masacre que hubo en Villar o Villares, em, en el Guavio. O sea, eran impresionantes las noticias y siempre era así, masacres, 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 atentados, muertes, los carros bombas que explotaban, bicicletas bomba, burro bomba, hasta los animales se los utilizaban para esto, el collar bomba que las FARC utilizó una vez, o sea, una cantidad de cosas que recordando uno y mirando, investigando, porque de todas las fechas uno no se acuerda, es impresionante que es solo masacres, muertes, masacres, muertes de alcaldes, muertes de diputados. Recordaba el secuestro de los 12 diputados del Valle y que después fueron asesinados y solamente uno nomás fue el que sobrevivió. Todas estas cosas las vivíamos en noticias internamente encerrados y decíamos, pero ¿por qué sucede esto? Y los mismos que participaban estando afuera en estas masacres y en estos actos tan deprochables decían y reaccionaban y decían, tremendo que hagamos esto en Colombia. En el año, bueno, en fin, en fechas exactamente no las sé, pero por ejemplo, me acuerdo que salió un billete, el billete de 5.000 pesos, y así sucesivamente. Después el de 10.000, creo que yo estaba preso cuando sucedió esto. Recordando los presidentes, cuando yo llegué a la cárcel, estaba el presidente Samper, eh, y así sucesivamente ya llegó el presidente Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, y bueno, en fin, cosas que uno a medida que pasa el tiempo va recordando y uno dice, en tal fecha, ¿por qué yo no? Yo estaba preso. Entonces, lógicamente, no me hallé a esas. El famoso proceso 8.000, que eso es pura corrupción y pura, o sea, delincuencia de cuello blanco. O sea, impresionante que en Colombia sucede, uno recordando y buscando qué había sucedido en todos estos años. Es increíble que uno mire la corrupción tan grande que hay en nuestro país. Pero es impresionante. Leía también de que las FARC en una ocasión secuestró 4 ambulancias en donde llevaban unos heridos o, bueno, en fin, unos enfermos. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué acto, qué sacan con, con estos actos sabiendo que le hacen daño es a la población, no al gobierno, es a la población? Leía que en un viaje del presidente a Estados Unidos, en el avión en donde iba a viajar el presidente, encontraron 8 bolsas de 8 libras, cada una de estas bolsas con heroína. ¿Qué se puede pensar una noticia de estas aquí en Colombia? Y mucho más la reacción de la gente en el exterior que en el avión presidencial iban a cargar 8 bolsas de 8 libras cada o de 8 kilos cada bolsa, 8 libras cada bolsa de heroína, imagínense. Son cosas que uno dice que yo creo que eso pasa únicamente en Colombia. Ataques a puestos de policía, en Tibú, Ortica que leo. eh, en el año 98 recordamos los tratados de paz que estaba haciendo Andrés Pastrana
con las FARC para firmar supuestamente un pacto de paz. Y siguen las masacres y siguen eh, las tomas y sigue muriendo gente y sigue muriendo y sigue muriendo y para nada es un secreto todo esto. Historias de nuestro país. Se tomaron las instalaciones del Congreso en Bogotá 320 familias. De los mismos números, 320 secuestrados por las FARC, pidiendo que los liberaran y que les respetaran la vida. También nos enteramos de la muerte de este gran personaje, Jaime Garzón. Este presidente, este humorista, la verdad, este humorista era uno el semblante de él era con el que se identificaba muchísima gente. Esto fue tan reprochable dentro de la cárcel que hicieron ruido, hicieron desobediencia, bulla. Eso fue impresionante. Eh, Les contaba en videos anteriores que a la cárcel llegó el famoso Bochas, era un sicario de Medellín y que le acondicionaban o le sindicaban de haber matado a Jaime Garzón. Yo conocí a Bochas porque Bochas estaba en alta seguridad y yo iba a pitar partidos de banquitas de microfútbol a alta seguridad. Y allá estaba este muchacho, él no tenía, yo lo calculo por ahí, no tenía 24, 25 años. Un muchacho de Medellín, un muchacho paisa y hablando con él, uno normal, cosas de fútbol, de encuentro en el momento. Pero él recalcaba de que él no era el que había matado a Jaime Garzón. Y la verdad fue así porque lo exoneraron de eso, pero desafortunadamente, estando preso, le salieron más delitos y quedó condenado a no sé cuántos años por otros delitos que le salieron, más no por el homicidio de Jaime Garzón. Acontecimientos que seguían pasando en la calle, estando nosotros presos. Nos enteramos de el avión Fokker que fue secuestrado por el ELN. En pleno vuelo fue secuestrado un avión. Y pues todos sabemos lo que pasó con esa noticia. Entonces eran cosas que la gente del ELN presa celebraba y festejaba y mejor dicho era una victoria que el ELN en ese momento estaba haciendo eso. Secuestrar un avión y pedir un poco de cosas y bueno, en fin. Ya ustedes se acordaron de esas noticias. Acontecimientos de fútbol también se veían allá la, la Copa Mundo de Francia 98. Bueno, en fin, no me acuerdo el resto de la Copa América también. La Copa América donde Colombia fue campeón en el 2001, creo. Em, las distintas formas de celebración, la gente internamente, pues, era normal respecto a estar encerrados y de sus equipos nacionales, porque eh, antes, en el año 95 al 2000, más o menos, al 2001, al 2001. Entonces, desde el año 95 se celebraban campeonatos. Rentado colombiano era un campeón al año. Yo me acuerdo que en esos años fue campeón en el 95 Junior, en el 96 Cali,
en el 97 América, en el 98 Cali, en el 99 Nacional, en el 2000 América y en el 2001 América. Y en adelante el 2002 que fueron los famosos torneos cortos que eran 2 torneos en el año. Entonces ya en el 2002 fue campeón América y Medellín. En el 2003 Caldas y Tolima. En el 2004 Medellín y Junior. En el 2005 Nacional y Cali. En el 2006 Pasto y Cúcuta. Y en el 2007 Nacional y Nacional. En ese año 2007 ganó Nacional las 2 copas. Entonces, era impresionante la reacción de mucha gente de las noticias, de los acontecimientos. Y había gente para todo, había gente que celebraba, por ejemplo, en el año 90 y algo, que fue el primer Rock al Parque que hubo. Eso lo celebraron personas que les gustaba su rock y que estaban presas, las celebraban como un acontecimiento grande, así estuvieran encerrados, a su manera. Cuando vino Vicente Fernández, hombre, eran anhelos, personalmente lo digo, eran anhelos haber conocido a Vicente Fernández estando en Colombia dando un concierto. Desafortunadamente yo estaba encerrado. Y cantidad de cosas que se celebraban a medida que iban pasando los años estando encerrado. Pero lo que no me cabía a mí en la cabeza era eso, que yo más se demoraba uno en leer una noticia de una masacre, que inmediatamente se presentaba otra masacre, bien sea por la misma FARC o bien sea por las mismas AUC. Pero acontecimientos que le dieran alegría al país eran muy pocos. Las corrupciones, las masacres, la corrupción de los políticos, el famoso proceso S8000, los políticos que eran juzgados por homicidios. O sea, en Colombia eran muy poquitos los acontecimientos que alegran o que alegraban al país. Eran más cosas feas y negativas que dañaba la imagen de un país tan sufrido como ha sido Colombia respecto a todo esto de violencias y de corrupciones, que noticias bonitas. Y hoy en día uno se da cuenta de estas noticias devolviéndose uno al año 94, creo que fue cuando asesinan a un jugador de fútbol por haber cometido en ese mundial un autogol. Eso se sale del contexto de uno llegar a contar esto a sus seres queridos, a sus descendencias, a sus hijos, sus nietos, decirles, en tal año mataron a un jugador de fútbol porque cometió un autogol en Colombia y de pronto la plata que habían apostado a favor en aquel tiempo era mucha y aparentemente esas eran las noticias y por eso mandaron matar a Andrés Escobar. Entonces son cosas que uno, o sea, noticias que no deberían pasar porque la sociedad no está para unas noticias de esta clase. Hace poquito veíamos las noticias, ya hablo de hace poquito, ya estando yo afuera, yo hablaba de lo que sucedía, acontecimientos estando encerrado, y ya uno compara o se salta
al tiempo actual. Y el tiempo actual, una noticia en donde los papás de un niño de 2, 3 añitos lo matan y van y colocan el denuncio que el hijo está desaparecido y que aparentemente lo mataron. Y dan las investigaciones y cuando resulta de que los mismos que asesinaron al hijo son los mismos papás. O sea que son noticias que son difíciles de creer realmente. Son, o sea, los mismos hijos, los mismos nietos de uno hoy en día le preguntan y le dicen que si realmente esa noticia es cierta. Y ellos lo están viendo y lo están viviendo. Entonces, acontecimientos estando yo preso, acontecimientos después de haber salido de la cárcel, y comparando, prácticamente no ha cambiado absolutamente nada. Lo bueno que se intenta hacer, lo dañan y lo borran con actos de violencia, con actos de corrupción. Entonces los que me preguntaban que de pronto, ¿cómo vivía yo? ¿Cuál era la reacción de los internos de estas noticias tan lamentables? Es exactamente lo mismo a como hoy en día reaccionamos de estas noticias que nos presentan los noticieros y la realidad de Colombia. Entonces, amigos, era una pequeña reacción de lo que me preguntaban de los acontecimientos que pasaban en Colombia y que muchos no pudimos disfrutar. Hablo de los momentos bonitos, los pocos momentos bonitos y noticias bonitas que sucedían en Colombia. Hoy en día, ya últimamente hablando actualmente, la reacción de estas niñas sub-17 que van al campeón, a disputar el campeonato mundial de fútbol, así sea en una categoría pequeña, pero realmente eso es de admirar y a uno lo, lo emociona una noticia de estas. Uno de haber, con el transcurso del tiempo y en el momento en que uno empieza a jugar fútbol, anhela ver su equipo campeón y mucho más anhela ver una selección de su país representando el fútbol colombiano y llegar a unas instancias tan grandes como las que llegaron estas niñas. Ojalá que queden campeonas mundiales de su categoría para demostrarle al mundo que en Colombia también se celebran cosas bonitas. Ojalá sean campeones mundiales de esta categoría las niñas de Colombia. Ojalá llegaran noticias como estas que le alegran a todo un país, que llegara la paz, que no hubieran masacres, que no volvieran a matar gente por matar, pero realmente de pronto en todo el mundo sucede en esto, pero no con tanta frecuencia y con tanta, ¿qué palabra podríamos utilizar ahí? Frecuencia, porque es seguido que cometen delitos. Inconsciencia, yo creo que sería la palabra inconsciencia de lo que realmente pasa en Colombia. Amigos, familia, nos veremos la próxima semana
Hoy recopilamos lo que realmente quisimos celebrar, quise celebrar en todos estos años de estar encerrado, pero que desafortunadamente no se pudo por estar encerrado. Por eso hoy en día cualquier invitación que me hacen a mí, después de que yo salgo en libertad, ya hace más de 14 años, trato de disfrutarla y de llegar a donde me invitan y celebrar, porque allá encerrado es donde uno se da cuenta que anhela haber tenido tiempo para esas cosas. Entonces hoy en día uno trata de disfrutar, yo trato de disfrutar a donde me inviten para tener esa alegría y ese recuerdo. En tal fecha celebramos esto y no como hoy en día celebro esos años anteriores. Lastimosamente estaba encerrado y no lo pude hacer. Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Nos veremos la semana entrante.